Hola, buenas noches. Este, otra vez es martes y otra vez estamos listos para acercarnos más a Dios. Me da gusto que alguien más se pueda unir a mí en esta búsqueda de Dios. Hoy se cumplen ya 11 semanas. Estamos en el tercer mes. Y para todos los que no habíamos buscado a Dios durante algún tiempo, y hemos logrado acumular, por así decirlo, semanas, no sé cómo decirlo, sino hemos crecido en nuestro acercamiento con Dios. Creo que esto es emocionante, es bueno para nosotros. En mi caso, el año, ay, no sé, 2023, 2022 y demás, yo había estado lejos de Dios, haciendo muchas cosas desagradables de Dios, lejos de su voluntad, lejos de seguir sus mandamientos y demás. El año 2024 también fue el año como que en el que apenas me estuve, y les voy a contar esto. El año 2024 yo decidí acercarme a Dios. Me cayó como que mi 20 de que tenía que arrepentirme de la vida que estaba llevando y me acerqué a Dios, le pedí ayuda, me arrepentí y empecé a ir a la iglesia. Pero aun cuando yo empecé a ir a la iglesia en el 2024, yo todavía seguía con muchas formas pecaminosas en mi vida, todavía hacía muchas cosas desagradables a Dios. Y yo iba, les cuento esto porque a lo mejor alguien se va a sentir identificado. Yo iba el domingo a la iglesia y decía, ¡ay, qué bonita la alabanza, qué bonita la historia bíblica, la Biblia, lo que leímos, lo que aprendimos! ¡Ay, ahora sí, va a ser una buena semana! Y empezaba muy bien el lunes, y luego el martes como que, y miércoles, y luego para cuando me daba cuenta, otra vez yo estaba pecando, y otra vez yo estaba hablando como antes, actuando como antes, y así. Eh, Gracias a Dios que Él me orillaba una vez más a arrepentirme y me daba fuerzas de ir al domingo, aunque yo me sentía muy hipócrita y decía, ay, ¿cómo? O sea, porque cuando uno peca, lo primero que sucede en nuestras vidas es el deseo de alejarnos de Dios. Lo mismo le pasó a Adán y a Eva, ¿no? Cuando ellos pecaron en el Edén, después de todos los días tener comunión con Dios, un día va a Dios y les habla, Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Y qué crees? Ellos estaban escondidos. Y luego les pregunta a Dios, ¿por qué se escondieron? Es que nos dimos cuenta que estábamos desnudos. ¿Y a ustedes quién les enseñó eso? Bueno, pues ahí ya había entrado el pecado al mundo, ellos ya habían desobedecido. Y así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros pecamos, nos sentimos como que, ay, no, qué hipócrita, no, ¿para qué voy? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? Pues yo la estoy regando bien feo. Esto no es algo a lo que nos debamos acostumbrar, pero sí es importante que ustedes y yo que estamos comenzando en este acercamiento a Dios, es importante que sepamos y estemos conscientes y seguros que cada vez que nosotros vengamos a Dios sinceramente y nos arrepintamos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, ¿sí? No lo digo para que lo tengamos como como para volvernos sinvergüenzas y actuar toda la semana pecaminosamente como yo lo hacía antes, y no lo hacía de sinvergüenza, sino que de verdad era más fuerte la tentación, eran más fuertes mis deseos de pecar, como puedo entender que a ustedes les pasa igual. Ha sido una vida viviendo lejos de Dios, ha sido una vida tomando decisiones sin considerar a Dios, diciendo, este cuerpo es mío y hago con él lo que yo quiera, diciendo, a mí nadie me va a decir lo que yo hago, esto no tiene nada de malo. Pero cuando nos acercamos a Dios es como cuando me pusieron los brackets, ¿no? Es alinearte los dientitos, por así decirlo, ¿no? Y te le ponen un alambrito y cada que vas a la cita te aprietan. Y así es como cuando nosotros nos acercamos a Dios. Él nos quiere alinear y no es que Él nos apriete, sino que empezar a vivir una vida diferente a la que nosotros vivíamos antes, una vida que ahora nos enseña la Biblia cómo vivirla. Es complicado y nuestro cuerpo, nuestra mente no está dispuesta a aceptar esta nueva forma de vida. Quiero que estés consciente que si tú estás en esta situación,
Si tú dices, es que sí quiero buscar a Dios, es que sí, de verdad sí lo amo, es que de verdad sí quiero obedecerlo, me rasqué, me fierro. De verdad sí quiero obedecerlo, pero el pecado o mis deseos de pecar o las tentaciones son mucho más fuertes. Quiero invitarte a que tú vengas y le digas a Dios sinceramente. Son oraciones que yo he hecho de verdad. Y le he dicho, yo no puedo. Yo tengo deseos de pecar, yo tengo pocas fuerzas, yo a veces no tengo ganas de orar, a veces no tengo ganas de leer la Biblia y quiero que sepas que esos somos los seguidores de Jesús. No somos personas perfectas que un día creímos en Jesús y nos salieron alas y sí vamos a ir al cielo, pero no mientras estemos aquí en la tierra vamos a ser perfectos. ¿Por qué? Volvamos a lo mismo. Estamos en un mundo lleno de maldad y dentro de nosotros sale maldad todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Pero no solo los martes, porque si tu batalla es difícil, si tu lucha es fuerte en tu querer cambiar tu forma de vida, tus hábitos, bueno, pues tu lucha puede ser mucho más sencilla, va a ser mucho más sencilla a medida que tú te acerques a Dios todos los días, ¿sí? Yo comparo mucho esto del querer cambiar la vida. Obvio, nosotros no la vamos a cambiar. Esa tiene que ser nuestra primer, como quitarte ese peso y esa carga de tu vida. Pero yo comparo esto como que en la mañana, yo me maquillo y me arreglo así desde en la mañana, ¿no? Que me voy a trabajar. A las 6 de la mañana yo ya estoy así. Salgo, pero saliendo aquí afuera de la colonia están construyendo. Entonces hay tierra por todos lados. Y luego, pues obviamente tú pasas por tierra, que si te salpica un carro, que si comes y se te cae una mancha de algo, y cuando tú llegas a tu casa, lo primero que necesitas y quieres hacer es cambiarte la ropa o darte un baño. Y así creo y así lo comparo yo la vida de un nuevo creyente en Jesús o de un creyente en Jesús, alguien que se quiere acercar a Dios. Nosotros salimos bien contentos, bien agradecidos con Dios porque ya lo hemos conocido, pero a veces ni siquiera cruzas la puerta, dices en tu casa. Hay cosas que nos ensucian, hay cosas que nos manchan, tentaciones, invitaciones a pecar, amigos que nos jalan hacia como nosotros éramos antes, deseos de nuestro corazón, de repente ya estás pensando mal o de repente ya te enojaste con alguien o quieres reaccionar como reaccionabas antes. Entonces, por eso es importante que llegando a nuestra casa, por así decirlo, o que cada que tú reconozcas una de estas manchas en tu vida, vengas, te arrepientas y le digas al Señor, Señor, tú has prometido limpiarme de toda maldad, ayúdame, perdóname. ¿Se acuerdan de esa oración tan sencilla? Perdóname y ayúdame, porque todos los días voy a necesitar de tu ayuda para poder acercarme a ti y para poder caminar en este camino que es Jesús que me va a llevar al cielo. Si tú haces esta oración con fe, créeme que tu caminar con Dios va a ser más sencillo. Bueno, todavía no empezamos con la clase de hoy. Eso solo era una pequeña introducción, pero quiero advertir que va a ser un poco largo porque vamos a leer mucha Biblia. Antes de esto vamos a orar. Una oración bien rápida para darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias porque hemos permanecido en nuestro deseo de acercarnos a ti. Estamos también convencidos que nadie por sí solo le nace en el corazón acercarse a Dios. Estamos convencidos que si nos acercamos a ti es porque tú saliste a buscarnos, como buscaste esa oveja, como buscaste esa moneda, Señor, como el padre del hijo pródigo salía a asomarse todos los días. Nosotros respondimos a ese llamado y hoy estamos aquí acercándonos a ti, queriéndote conocer y hemos creído, según Señor dice tu palabra, que aquí en ella, en tu palabra es donde te vamos a conocer. Ayúdanos a acercarnos con fe para escuchar lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdame a mí a hablar tu palabra con honestidad y con sencillez y a todos los que están escuchando, Señor, oro para que el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra convenzan sus corazones y los transformen. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo que hoy vamos a leer está en el libro de Juan, en el capítulo 6. Pues creo que sí, va a ser todo el capítulo 6 de Juan y está bien largo, pero pues yo se los voy a leer. Fíjense, dice, después de esto, ahí habla de que, bueno, Jesús había estado dando algunas enseñanzas y dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, mucha gente lo estaba siguiendo,
porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Muchísima gente lo había seguido. Y entonces Jesús le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero Jesús le decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Denarios es una moneda, como a ver yo, no sé, 200 pesos no alcanzan, ¿no? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. ¿Se acuerdan? Jesús está en un monte, en lo alto de un monte con sus discípulos y desde ahí vio que había bastantísima gente y se preocupó por darles de comer. Y luego dijo, bueno, ahorita vamos a ver qué hacemos. Mientras, pídenles que descansen, que se recuesten ahí un rato. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Fíjense, había 5,000 hombres nada más. Ahora imagínense mujeres y niños. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada y sobraron a los que habían comido. Esto está reducido muy poquito y nosotros lo leímos bien rápido, pero ¿se están dando cuenta ustedes de la magnitud del milagro que hizo Jesús? Dice que había más de 5,000 personas porque eran solo 5,000 hombres los que se recostaron en la hierba, pero pues también le seguían mujeres y niños, ¿no? Bueno, había muchísima gente y no había nada de comer ahí. Y un niño llevaba 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Entonces dice que Jesús oró por esos alimentos y se los dio a los discípulos y los discípulos empezaron a repartir. En mi mente humana no me explico cómo si nada más llevaban 5 panes y 2 peces pudieron repartirle a más de 3 personas, ¿no? Pero es un milagro porque Jesús dice la Biblia más bien que lo repartieron. Y no solo repartieron de que una migajita, no, repartieron y quedaron saciados. Todos comieron y todavía después de que todos comieron, ¿qué crees? Recogieron pedazos que sobraron para que no se perdiera nada. Recogieron 12 cestas de sobrantes de comida para que no se desperdiciara. Esta clase de milagros hacía Jesús y por esta clase de milagros lo sanaba la gente. Donde empezamos a leer dice que lo seguían por las señales que él hacía con los enfermos. También a los enfermos sanaba Jesús. Después dice, aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, este milagro tan grande de alimentarlos, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente estaba tan asombrada por la señal, ¿no? Por el milagro que hizo, que dijeron, no, si este tiene que ser un gran profeta, por la señal. Mucho tiempo Jesús les había estado predicando, pero cuando ellos vieron este milagro dijeron, no, sí, se me hace que sí es. Y dijo, Jesús entendió, dice, que estos lo iban a agarrar y lo iban a poner como rey sobre ellos, y no era lo que Jesús estaba buscando. Entonces dice que él se volvió a retirar hacia el monte solo. Cuando anocheció, bajaron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, y ya estaba oscuro, y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban.
otra cosa que se lee muy rápido, pero es un milagro. Algo que solamente Jesús, muchas personas han intentado duplicar este milagro, ¿no? Caminar sobre el agua. Pero dice que Jesús hizo esto, era de noche, era oscuro, él se había quedado, ¿se acuerdan? En el monte, pero los discípulos bajaron y ya iban a cruzar hacia otra ciudad, iban hacia Capernaum. Entonces Jesús los alcanzó, pero caminando sobre el agua. Y claro que era algo asombroso, algo inusual, algo extraño, que cuando los discípulos vieron a alguien caminando se asustaron, pero Jesús les dijo, oigan, soy yo, no tengan miedo. Entonces, obviamente, dice, ¿te acuerdan cuando leímos que las ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen? Bueno, obviamente ellos reconocieron la voz de Jesús y dice que entonces estuvieron contentos de recibirlo en la barca. Al día siguiente de este milagro, ya van dos, bueno, ya van tres que hemos mencionado. La sanidad de los enfermos, la alimentación de las 5,000 personas y Jesús andando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que solo se habían ido ellos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente ya les había surgido este interés de, oye, este profeta, ¿no? Que anda haciendo muchas señales y muchos milagros, pues ahora lo estaban buscando. Pero no pierdan de vista esto, lo buscaban por las señales. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí significa maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen, y no solo por comida que perece, sino también por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que me ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esperen un momento. Primero, Jesús les dice, oigan, ustedes me están buscando porque hace rato, bueno, ayer, les di de comer. Trabajen. ¿Quieren tener comida gratis? Pues no va a haber, trabajen. Pero a la vez les dice, también trabajen ustedes por buscar a Dios. O sea, por acercarse, hagan algo por acercarse a Dios, por estar bien con Dios. A eso se refiere con hagan algo por su vida eterna, ¿no? Por el pan que no perece. Y luego ellos dicen, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues hagan las obras de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Y se acuerdan? Esa obra de Dios que hemos repetido durante 11 semanas, que no es más que cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Es lo único que Dios ha pedido. Cree en Jesucristo y serás salvo. Entonces Jesús mismo les dice eso, pues crean en el que Él envió. Y luego ellos empiezan a hablar que si del maná y que si Moisés, pero luego wow, fíjense, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo? ¿Quién? Era Dios y siendo Dios, se humilló y se hizo forma de humano y habitó entre nosotros. Y el mundo no lo reconoció y lo crucificaron. Y al tercer día resucitó. ¿Quién es ese pan del cielo? El pan de Dios es el que descendió del cielo y le da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y aquí Jesús les va a decir quién es. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me habéis visto, ustedes no creen.
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Wow! Lo que acabamos de leer, no sé si ustedes alcanzaron a entenderlo, lo vamos a leer otra vez, pero es como la seguridad más grande que tenemos tú y yo. Cuando empezábamos este video, yo les decía, oigan, la vida cristiana es complicada, oigan, hay que permanecer acercándonos a Dios todos los días porque nuestra carne no quiere, porque a veces no queremos orar, porque a veces no tenemos fuerzas o deseos de leer la Biblia, porque a veces no queremos ir a la iglesia, porque vivimos en un mundo de pecado y es mucho más fácil llenarnos de ese mundo de pecado. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Alejarnos de Dios y de todo lo que significa Dios. Su presencia, su compañía, su palabra, orar, cantar, estar en la iglesia. Pero fíjate qué asombroso lo que dice aquí. Dice Jesús, yo soy el pan de vida y yo vine a darles vida. Y Dios dijo, dice, todo lo que el Padre me da. ¿Sabes qué le dio el Padre? Le dio a nosotros, a ti, a mí. Dios nos dio a Jesús, nosotros le pertenecemos a Jesús y Él ha prometido que no nos vamos a perder. ¿Qué seguridad nos da esto? Que aunque tú y yo estemos aquí, que parezca que estamos luchando y batallando por permanecer y, ay, es que hoy sí quiero echarle ganas, pero es que no, es que Él dijo. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que vea al Hijo, nosotros lo hemos visto, lo hemos experimentado, nosotros que tenemos estas semanas buscándolo y acercándonos a Él. Fíjate, las personas que se acercaron cuando los alimentó, lo vieron, pero no creían en Él como el Hijo de Dios. No creían en Él como su Salvador. Lo vieron y lo buscaban porque querían comida. Pero aquí dice que el que lo ve, tú y yo nos estamos acercando a Él. Tú y yo lo estamos reconociendo. Y dice, el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Que tenemos que creer de Jesús y lo hemos visto desde el principio, que es el Hijo de Dios, que es el único que puede perdonar pecados, que Él murió en la cruz, ahí cargó nuestros pecados, murió injustamente, todo lo hizo por amor. Y con esa muerte, ¿a mí de qué me sirve que Jesús haya muerto? Bueno, aparte de que borró mi maldad, que quitó mi cuenta pendiente de pecados acumulados de toda la vida, abrió un camino, una cortina al cielo. Él rompió la muralla de pecado que me separaba de Dios, porque ¿se acuerdan que Dios es santo y nosotros pecadores? Bueno, la muerte de Jesucristo, el haber venido, el haber muerto por mis pecados, rompió esa barrera entre Dios y yo, y hoy tú y yo podemos estar aquí, acercándonos a Dios. Todo gracias a Jesús. Bueno, pues dice que el que ve al Hijo y cree todo eso de Él, va a tener vida eterna. Es como para estar muy contentos, muy agradecidos con Jesús y muy contentos. Dice que entonces los hombres murmuraban y decían, murmuraban entonces de él los judíos porque él había dicho, yo soy el pan del cielo. Y le decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo descendió? Jesús les dijo, no murmuren entre ustedes. ¿Se acuerdan que Jesús conoce los pensamientos, las intenciones del corazón? Él ve más allá de lo que tú y yo decimos, Él ve más allá de cómo tú y yo actuamos. Él conoce las motivaciones de nuestro corazón. Y Él les dijo, oiga, no estén murmurando. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta parte a mí me da tanto gusto, porque no es que a ti te nació en un día acercarte a Dios. No es que tú un día dijiste, ya, estoy cansado de pecar, voy a cambiar la vida. No, no te nació a ti. Tú estabas en el pensamiento de Dios. Tú estabas en el corazón de Dios. Tu vida era anhelada y deseada por Dios. Tanto así que Él te llamó.
Y dice Jesús, nadie puede acercarse a mí si mi Padre no me lo hubiera dado. Y sabes que tú y yo que nos estamos acercando a Él, somos un regalo del Padre para Jesús. Nosotros somos salvos y somos perdonados por voluntad divina, porque Dios quiso perdonarnos, porque Dios quiso limpiar nuestra cuenta y nuestra maldad y porque quiso acercarnos a Él. Nadie se puede acercar, nadie puede decir, yo voy a cambiar y voy a ser diferente, yo voy a tener una entrada al cielo segura cuando muera, si no es a través de Jesús. Cristo es el que da la vida eterna, el pan del cielo es el que da vida. Si tú y yo hemos creído en Jesucristo, si tú y yo lo hemos visto, le hemos creído, tenemos seguridad de que vamos a tener vida eterna. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y luego Él promete, yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. ¿Quién es el que vino de Dios? Jesús. Él ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna. Otra vez recalcando lo mismo. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron maná en el desierto y murieron, como todos los seres humanos. Moriremos algún día. Pero este es el pan que desciende del cielo, Jesús, para que el que de él come, el que come este pan que es Jesús, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí Jesús estaba hablando de su muerte. No es que vayamos a comer literalmente a Cristo. Él estaba hablando de que Él se estaba ofreciendo como un sacrificio para tomar nuestro lugar en la cruz, para morir por nosotros. Dice que Él es el pan que desciende del cielo y que si nosotros comemos, quiere decir, si nosotros aceptamos ese sacrificio, si lo reconocemos, dice que entonces nosotros no tendremos más hambre y aparte vivirá para siempre. Ese pan que nosotros tenemos que aceptar, ese pan en el que nosotros tenemos que creer como con toda nuestra fe, con todo nuestro corazón, es la obra de Jesucristo. Su carne es que Él vino y que Él murió por nosotros. Entonces los judíos contendían entre ellos, estaban peleando. ¿Cómo puede darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tenéis vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Comer a Jesucristo, beber a Jesucristo, es aceptar su sacrificio, es reconocer que Él es. Yo comparo el pan, la comida y la bebida con una necesidad básica, una necesidad primordial, fundamental para vivir, ¿no? Si nosotros no reconocemos que nuestra principal necesidad en la vida es Jesucristo, es que Él nos salve, es que Él nos guíe, es que Él nos dirija, entonces dice que no podemos tener vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Otra forma de comer a Jesucristo, por así decirlo, comer su carne y beberlo. Aquí dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Nosotros, sus seguidores, los que nos estamos acercando a Él, sus discípulos, queremos conocerlo más. ¿Cómo podemos comerlo?
aprendiendo, leyendo, buscándolo, conociéndolo más, porque el segundo paso es permanecen en mí y yo en él. ¿Qué quiere decir permanecer en él? Aquí vamos a regresarnos varios kilómetros hacia atrás. Muchas personas hablan de Dios. Muchas personas dicen Dios te bendiga. Muchas personas dicen Dios, sí, con la ayuda de Dios. No, y tienen constantemente a Dios en su boca. Pero muchas de esas personas viven alejados de Dios, sin hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí. Y si tú y yo no leemos esto, podríamos caer en ese error de estar creyendo que estamos cerca de Dios y estamos pero bien lejos. ¿Por qué? Porque si yo estoy cerca de Dios y aquí me dice que yo debo de permanecer en Él, ¿qué tengo que hacer? Acercarme. Todos los días yo, venir a mi Biblia. Todos los días yo, orar, arrepentirme de mis pecados de todos los días, pedir su ayuda para seguir adelante, para que mi fe crezca, para que mi fe sea fortalecida, para dejar de hacer lo malo, venir a una iglesia y congregarme. Si yo no estoy haciendo esto, yo no estoy permaneciendo en Él. Ojo. Y Él dice que el que come su carne y bebe su sangre, permanecemos en Él y Él permanece en mí. Es bien difícil de dejar, más bien es bien fácil, perdón, es muy fácil de dejar de permanecer en Jesús. Bien fácil. Dejamos de orar. ¿Y qué dijimos? El pecado nos aleja de Dios. Entonces, con que un día tú dejes de orar, de leer tu Biblia, ponle que nosotros, es un ejemplo, ¿no? Nosotros le dedicamos aquí 30 minutos a aprender de Dios, ¿no? A acercarnos a Dios. Pero honestamente, lo digo por mí y estoy segura que ustedes también, ¿cuánto tiempo le dedicamos al celular, a cada red social? Porque pues tenemos Facebook, pues tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos no sé cuál es más, porque a lo mejor la gente más joven tiene más. Pero hay tantas distracciones y deja tú el celular, porque aparte tenemos familia, porque aparte tenemos amigos, porque aparte tenemos trabajo, porque aparte tenemos muchas actividades. Todo lo demás que nos bombardea, siendo honestos, puede competir con el tiempo que tú le dedicas a tu búsqueda de Dios. En mi caso, yo creo que no. Y es por eso que a veces nos sentimos como tan débiles y como que no puedo y no, y el mundo me gana y no, la tentación es más fuerte y pues ni modo, termino pecando. Pero entonces si nosotros permaneciéramos en Dios, fortaleciéramos nuestra relación de Dios, orando, leyendo, asistiendo a la iglesia, conociéndolo, dedicándole más tiempo a eso. Yo no hablo de que ninguna red social sea mala, solo hablo de nuestras prioridades en nuestro corazón. Si nosotros permanecemos en Él, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es el pan del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Todos vamos a morir, dice la Biblia, porque es necesario que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a morir. Pero todos los que hemos creído en Jesús, confiamos en que Él nos va a resucitar. Y es entonces cuando vamos a estar en su presencia. Y vamos a tener una vida eterna con Él en el cielo. Bueno, ya casi terminamos, ahí voy. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ojo, no de la gente que estaba ahí de los 5,000, sino de sus discípulos, los más cercanos, le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Qué pues si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Desde ahí ya sabía que Judas lo iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿también ustedes se quieren ir? Hasta ahí le voy a dejar. Fíjate, después de haber visto a Jesús sanar enfermos,
después de haber visto a Jesús alimentando a multitudes, ese milagro, después de haber visto a Jesús andando sobre el mar para alcanzarlos en la barca, después de que Jesús les explicó que Él era el pan de vida y les reveló esto, que en Él iba a haber vida eterna, muchos de sus discípulos, los que estaban cerca de Él, se alejaron y dijeron, es que esto es muy duro, es muy difícil. Pero volvemos a la parte donde dice que los que nos vamos a acercar a Él, los que vamos a permanecer en Él, no es porque nosotros queramos, es porque el Padre nos dio a Jesús. Y vamos a venir los que el Padre decidió. Qué bueno, qué privilegio que nosotros podamos estar cerca de Jesús. Pero también es para considerar que es una palabra, o sea, no podemos negar que sí es como difícil. Como, ok, Jesús tiene que ser toda mi prioridad. Sí, Él es el pan de vida. Y si yo como ese pan de vida, voy a tener vida eterna. Él tiene que ser mi mayor necesidad aquí en la tierra ahorita. No lo voy a dejar para cuando esté muriendo. No lo voy a dejar para cuando vaya a entrar al cielo. No, es ahorita. Él tiene que ser mi mayor prioridad. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, y en este punto estamos nosotros. Nos queremos ir. Después de lo que hemos conocido de Jesús. Después de lo que hemos experimentado en nuestra vida. Más allá de lo que hayamos escuchado de milagros o de lo que hace en otra gente. Después de haber entendido que Él murió por nuestros pecados, dándonos la posibilidad de ser reconciliados con Dios. Después de haber entendido que Él lavó nuestra vida, nuestro pecado, nuestra conciencia y nos hizo personas nuevas, puras. Y que además nos da la posibilidad todos los días de hacer eso con nosotros. Después de escuchar esto, ¿nos queremos ir o nos vamos a quedar? Y mira la respuesta que dijo Pedro. Le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, porque ese era el que le iba a entregar. Y ahí termina el capítulo. Perdón. Pero yo quiero volver a la pregunta de Jesús y la respuesta de Pedro. ¿Se quieren ir ustedes también? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A dónde? ¿Teníamos más vida lejos de Dios? ¿Teníamos más esperanza lejos de Dios? En mi experiencia, aunque no viví toda la vida alejada de Dios, estuve mucho tiempo de mi vida en la iglesia, viví un tiempo alejada de Dios, practicando el pecado, andando como teniendo una vida normal, ¿no? Haciendo de todo. Y aunque estaba dándome gusto en todo lo que yo quería hacer, porque como yo estaba en un hogar cristiano, nací en un hogar cristiano, pues yo no había hecho muchas cosas, yo no había tomado, yo no había ido a bailes, yo no había, muchas cosas, tenido novios, salido a, muchas cosas yo no había experimentado. Entonces, cuando yo me alejé de Dios, experimenté todo. Muchas cosas. Y aunque parecía que me daban felicidad en el momento, me daban como gusto, me daban, sí, alegría. Ay, tenía muchos amigos, que la verdad todos eran como contactos de WhatsApp, pero no eran amigos. Y tenía muchas actividades y salía y siempre estaba en mi casa sola. Y siempre estaba con un vacío en mi corazón. Estoy hablando de mí, no tiene que ser igual tu experiencia. Cuando vengo una vez más a Dios y entendiendo esto que es un milagro, vengo no porque yo quise, vengo porque el Padre reconoció mi nombre y dijo, quiero que te acerques. Y Jesús dijo, nadie puede acercarse si no me es dado por el Padre, pero el Padre dijo,